Ok. Bienvenidos a todos y bienvenidos a esta reunión del grupo CCA Hay una solución. Hoy es sábado. Welcome to everyone. This is a meeting from CCA host HUS. There is a solution. Ok. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only audio is going to be published. Nuestro compañero de esta mañana, Herb, quien tiene muchos años en NOAA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del tema primer paso, no opción. Our guest today is Herbert. He has been with the program for a long time, for many years. He's going to talk to us about the topic, there is no choice. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos presented here belong to each member or each person that is speaking, and they do not represent OA as a whole. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. OA doesn't have celebrities or main speakers, but we do have members that have a lot of good recovery that are willing to share with us their knowledge. Herb. Hello. Con la opción de la serenidad para dar inicio a esta reunión. We are going to start with the serenity prayer to open the meeting. 1, 2 y 3. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Courage to change the things I can. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Wisdom to know the difference. Hágase tu voluntad y no la mía. I will be done and not mine. Pues adelante, bienvenido, Herb. Este es tu espacio. Welcome. This is your space. Thank you. Am I to start now? ¿Puedo empezar ahora? Yes, you can. All right. My name is Herb and I am an alcoholic. Mi nombre es Herb y soy un alcohólico. It's a hard H, Herb. Es una H más dura, Herb. That's it. Right. Herb is what you put on your salad. Oh, okay. Herb sin H es lo que pones en tus ensaladas. Yeah. My sobriety date is February 21st, 1984. Mi día de sobriedad es febrero 28 de what year? 1984. De 1984. I've been a seeker all my life. Yo he sido un buscador de la verdad toda mi vida. I didn't realize I was not a finder. No me daba cuenta que yo no era el que encontraba las cosas, solo que era el que buscaba las cosas. Even when I discovered that I was an alcoholic, I wasn't finding out the solution. Aun cuando yo descubrí que yo era un alcohólico, no estaba encontrando la solución. I was discovering the problem. Estaba descubriendo el problema. I was discovering a method of dealing with the problem. Yo estaba descubriendo un método
un método para lidiar con el problema. I joined Alcoholics Anonymous and I got a sponsor. Yo me uní al grupo de Alcohólicos Anónimos y me encontré un padrino And I called him every day. y lo llamaba todos los días. I went to a meeting every day. Yo iba a una reunión todos los días. I worked the steps out of on my own. Yo trabajaba los pasos por mi cuenta propia, Because that's what my sponsor told me to do. porque eso es lo que mi padrino me dijo que tenía que hacer. I read the big book. Yo leí el libro grande. I did not see that there were any instructions in there. Yo no vi que había ninguna instrucciones ahí en ese libro. I assumed because I had a problem with alcohol that was very evident outside of me, that I was an alcoholic. Yo asumía que yo era un alcohólico porque tenía la evidencia de ese problema en mí. Entonces yo asumí que yo era un alcohólico. Drunk driving, arrests, and blackouts. Me arrestaron por estar manejando embriagado y situaciones similares. Trouble at work and trouble at home. Tenía problemas en el trabajo y problemas en la casa, en el hogar. Lots of negative drama. Mucho drama negativo. I must have a problem with alcohol. Yo debo tener un problema con alcohol, me dije. That was my step one. Eso fue mi paso número 1. I had studied to be a Catholic priest for 7 years. Yo había estudiado para volverme un cura católico por 7 años. I was in a monastery where I was silent for 7 years. Yo estuve en un monasterio donde estuve en silencio por 7 años. So I knew a lot about God. Entonces yo sabía mucho acerca de Dios. Therefore, steps 2 and 3 are given. Por lo tanto, el paso 2 y el 3 fueron automáticos. I could not understand how to do step 4. Yo no podía entender cómo hacer el paso 4. My sponsor finally said, do an autobiography. Mi padrino finalmente me dijo, haz una autobiografía. I could do that. Eso sí lo podía hacer. I wrote out a story about my behavior and my life and my history. Yo escribí una historia sobre mi conducta, sobre mi vida y sobre mi historia. And I read it to my sponsor. Y se la leí a mi padrino. And I had no experience. Y no tuve ninguna experiencia. I did not see any new truth. No vi ninguna verdad nueva. I did not change. Yo no cambié. I finished the balance of the steps doing step 9, a very sorry step 9. Entonces hice el balance de los pasos hasta el número 9, que fue un paso muy lamentable, con mucho lamento. I went to those people I felt I harmed and I said, I'm sorry. Yo me acerqué a esas personas que yo había hecho daño y les dije, lo siento. I wasn't clear as to what the damage was, nor was I really prepared to repair the damage. No tenía claridad acerca de cuál fue el daño, ni tampoco estaba preparado a ver cómo reparar el daño. Nor did I even have an inclination to change anything. Ni tampoco tenía la inclinación o el llamado de cambiar nada. As the result of doing the steps in that first year, nothing happened. Como resultado de hacer los pasos en ese año,
nada sucedió. Alcohol had been removed before I ever went into AA. El alcohol se había eliminado de mi vida aún antes de que yo fuera a Alcohólicos Anónimos. My wife had placed herself in a hospital for her drinking problem. Mi esposa se ingresó ella misma en un hospital por su problema de bebida. I went there to support her recovery. Yo fui allí a ese hospital para apoyar su recuperación. That hospital asked me to stop drinking to support her recovery. Ese hospital me pidió a mí que dejara de beber para apoyar la recuperación de ella. That was February 20th, and I haven't had an inclination to drink since. Eso fue febrero 20 y desde entonces no he tenido la inclinación o el llamado de beber de nuevo. I did not decide to quit. I did not pray, and I did not go to AA. Yo no decidí dejar la bebida. Yo no decidí, yo entré a Alcohólicos Anónimos. I say it that way to demonstrate that this was a grace. Yo lo explico de esa manera para hacer una demostración para explicar e ilustrar de que eso fue obra de gracia. I did nothing and I was given a grace. Yo no hice nada y me fue otorgada la gracia. I was given permanent abstinence from alcohol. Yo fui otorgado la abstinencia permanente del alcohol. Then the hospital asked me to write out my biography of my relationship to alcohol. Entonces el hospital me pidió que yo escribiera una biografía sobre mi relación con el alcohol. It was the first time I'd ever reflected on my history with alcohol. Era la primera vez que yo había reflexionado sobre mi historia con el alcohol. If you have any doubt about whether or not you have an addiction, I really recommend this. Si tú tienes alguna duda, a ver si tú tuvieras una adicción, recomiendo hacer eso. You're here on this call because you're in a program that deals with eating disorder. Tú estás en esta llamada porque eres parte de un programa que tiene que ver con un desorden de alimenticio. Some of you may not be convinced that that's where you belong. Algunos de ustedes pueden que no estén convencidos que ahí es donde tú perteneces. Even if you're convinced that you belong in OA, there may be other addictions that you're unaware of. Aún si tú estás convencida de que perteneces al grupo de OA, puede haber otras adicciones en el camino. I really recommend that you do an autobiography of your relationship with food. Yo en realidad recomiendo que tú hagas una autobiografía sobre tu relación con la comida. For instance, when were you first conscious that your eating was unhealthy? Por ejemplo, que ilustres la primera vez que tú tomaste conciencia de que tu manera de comer no era saludable. What did you eat? When did you eat? What was the outcome of your eating? What was your consciousness? ¿Qué es lo que comiste? ¿Cuándo lo comiste? ¿Y cuál era cuándo empezaste a tomar conciencia de esta desregulación de comer? Not in terms of full sentences, but in bullet point summary. No con oraciones completas, pero sino como un repaso o una recolección con puntos puntuales en cada
párrafo and be very specific. y que seas muy específico. It was the first time that I looked at my history. Esa fue la primera vez que yo miré a mi historia. And I was able to see that I began drinking at age 12. Y empecé a ver que yo empecé a beber a la edad de 12 años. And that the experience was drinking at all, getting knee-buckling drunk. Y la experiencia fue que tomaba compulsivamente. What was the last part? Knee-buckling drunk. Y que era un borracho completamente destruido. I blacked out, I passed out, I threw up. Yo me desmayé, perdí la conciencia y vomité. And as I was doing the autobiography, I saw that was a pattern. Y mientras yo estaba escribiendo esa autobiografía, me di cuenta de que empecé a ver que eso era un patrón. Not every time when I drank, but periodically. No cada vez que yo bebía, pero periódicamente aparecía ese patrón. But over time, the periods got closer. Pero al pasar el tiempo, los periodos se volvían más cercanos unos de otros. Confirming what the big book says about it being progressive. Confirmando lo que el libro grande dice que la enfermedad es progresiva. Many of the men I work with, there's an open mic someplace, we need to close it. Hay un micrófono abierto en algún lado que hay que cerrar. Yo soñaba que mis dedos se hicieran así, hola, y señora. Thank you. Gracias. They have many years of sobriety, but they have other areas in their life of problems. Hay personas que tienen muchos años de sobriedad, pero en otras áreas de su vida tienen problemas. So I have them, please, Alicia, close your mic. Thank you. Say that again. Oh, Um, gracias por cerrar el micrófono. Can we close your mic, please? Thank you. So I have them do that autobiography on specific areas. Entonces, yo hago que ellos hagan su autobiografía en ciertas áreas. For instance, workaholism, Por ejemplo, adicción al trabajo excesivo, pornography, pornografía, gambling, jugadores compulsivos, exercise, ejercicio, anger, rabias o corajes, fear, miedos, as addictions. como adicciones. So if there's any area in your life that is a problem from diminishing the quality, Si hay alguna área de tu vida que es un problema y que disminuye la calidad de tu vida, it might be a benefit to do a biography of your history with that particular behavior. podría tener algún valor que hagas una autobiografía de tu historia con esa conducta en particular. Today I'm talking about step 1, and so we're looking at the total perspective of potential addictions. Hoy estoy hablando sobre el paso primero y sobre la potencialidad de todas las adicciones. In the big book and in my experience, there are only 2 components of addiction.
En el libro grande y en mi exposición hoy hay solo un componente de las adicciones. Number one, when I start, I lose control. Número uno, cuando empiezo, yo pierdo el control. Number two, when I stop, I don't stay stopped. Número dos, cuando paro, no me quedo quieto en parar. Those are the two indicators of a problem of addiction. Esos son los dos indicadores de un problema con la adicción. The Son big, dos, no uno, perdón, cometí un error. Son dos puntos que él quiere ilustrar. the big book suggests that that's a problem of the body and a problem of the mind. El libro grande sugiere que eso es un problema del cuerpo y un problema de la mente. There's a game here in the United States called whack-a-mole. Hay un juego en Estados Unidos que se llama Guacamole. It's a board game with a gopher. Es un juego de salón con un golfer. And the gopher comes up from a hole in the board. Y el golfer sale de un agujero en el tablero. And when you hit the gopher over the head, it goes down, but pops up in a different hole. Y cuando sale el agujero y lo pegas, el golfer cuando sale del agujero, se sumerge, pero sale y aparece por otro lado. That's what addiction is like. Así es como luce la adicción. You may have abstinence in your food program, Tú puedes que tengas abstinencia en tu programa de comida, but what does the quality of your life look like? pero ¿cuál es la calidad de tu vida? Because addiction is a problem, it is just not the problem. Porque adicción es un problema, pero no es el problema. The problem is unmanageability. El problema es la ingobernabilidad. The best kept secret in the 12-step rooms. El secreto mejor guardado en los salones de los 12 pasos. Addiction is a problem, it's just not the problem. Adicción es un problema, pero no es el problema. The big book suggests addiction is a symptom of the problem. El libro grande sugiere que adicción es un síntoma del problema. It's the smoke that tells us there's a fire. Es el humo que nos deja saber que hay un fuego. We need to clear the smoke in order to deal with the fire. Necesitamos aclarar el humo para poder lidiar con el fuego. The fire is unmanageability. El fuego es la ingobernabilidad. That's the spiritual malady. Este es la enfermedad espiritual. The Oxford group, the predecessor group to Alcoholics Anonymous, El grupo de Oxford, que son los que presidieron al grupo de Alcohólicos Anónimos, calls that problem the cancer of the soul. llama a ese problema el cáncer del alma. The 12-step process is spiritual surgery. El programa de los 12 pasos es la cirugía espiritual. We invite the divine surgeon to enter into our souls and cut out the cancer. El programa nos permite entrar al alma divina y afrontar el cáncer espiritual. It's a process, not an event. Es un proceso, no es un evento. It's an experience as well as a task.
Es una experiencia, pero también es una labor. And it takes time. Tiempo, lleva tiempo. All right, let's close up Alicia again, please. Thank you. So it's kind of like the dimmer switch. Es como si tuviéramos el apagador de la luz. A dimmer switch contrasts to a light switch. El que regula el nivel de luz en oposición al botón que apaga y prende la luz. A spiritual experience is like a light switch. La experiencia espiritual es como el apagador y prendedor de la luz. That's what Bill Wilson had. Eso es lo que Bill Wilson tuvo. A mountaintop, instantaneous, dramatic experience. Él tuvo una experiencia instantánea y dramática espiritual. A mystical connection to God. Una conexión mística con Dios. Mountaintop, room fills with light, overwhelmed with the presence. Sintiéndose en la cima de la montaña, contacto con Dios y una experiencia espiritual sobrecogedora. It lasted 20 minutes. Que duró 20 minutos. It changed his life forever. Cambió su vida para siempre. Alcohol was instantaneously removed. El alcohol fue removido o sacado instantáneamente. And he knew intuitively, like his life's destiny was to help other people. Y automáticamente, instantáneamente, él se dio cuenta que el destino de su vida era ayudar a otras. That's a spiritual experience. Eso es una experiencia espiritual. Most people have a spiritual awakening. La mayor parte de las personas tienen un despertar espiritual. We enter into a 12-step process. Entramos en un proceso de los 12 pasos. The lights go on very dim. La luz se prende, pero con tono muy bajo. But as we make progress, the lights get brighter and brighter and brighter and brighter over time. Pero siempre seguimos haciendo progreso. La luz se vuelve más, poco a poco, más y más brillante, más y más brillante, más y más clara al paso del tiempo. That's a spiritual awakening. Eso es un despertar espiritual. The 12th step promises that. El programa de los 12 pasos promete eso. I'm quoting, Yo estoy diciendo, mencionando lo que alguien antes dijo. having had a spiritual awakening as the result of the steps. Habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de los 12 pasos. It's guaranteed. Está garantizado. The spiritual awakening means two things: El despertar espiritual significa dos cosas. freedom from your addiction Libertad de tu adicción and empowerment to manage your life. y empoderamiento para manejar tu vida. At the end of the 9th step, neutrality with addiction. Y al final del 9º paso, neutralidad con respecto a la adicción. In the 10th step, we enter the world of the spirit. En el paso 10, entramos al mundo del espíritu, But we're not cured. pero no estamos curados. We have a daily reprieve. Solo tenemos un pare diario From the spiritual malady. sobre el malestar espiritual. As long as we practice the way of life. Siempre y cuando practiquemos esta forma de vida. Bill's very clear about what is the way of life.
Bill es muy claro acerca de en qué consiste esta forma de vida. Steps 10, 11, and 12. Significan pasos 10, 11 y 12. Inventory to keep the channel clear. El inventario para mantener el canal abierto. Step 10. El paso 10. During the day, spot check inventory. Durante el día, revisar el inventario. Step 11, in the morning, asking for guidance. Paso 11, en la mañana pedir por guía. In the evening, doing inventory. En la noche, hacer un inventario. How did I do with my step 10? ¿Qué tal me fue con el paso 10? Step 10 is for the daytime. Step 11 is in the evening review. El paso 10 es para el día, durante el día, y el paso 11 es para la revisión nocturna. Step 10 is a prayer. Paso 10 es una oración. Step 11 is a meditation. Paso 11 es una meditación. And step 12 is we practice these principles. Y el paso 12 es que practicamos estos principios. The principles that are connected with all the 12 steps. Los principios que están conectados con todos los 12 pasos. We stay in alignment with these principles. Nos ponemos en sintonía con todos estos principios. This keeps us sober, abstinent, and then we help others. Eso es lo que nos mantiene sobrios, abstinentes, y entonces ayudamos a otros. Helping others means carrying the message. Ayudar a otros significa llevar el mensaje. What's the message? ¿Cuál es el mensaje? That you can have a spiritual awakening. Que tú puedes tener un despertar espiritual. That will deal effectively with your addiction. Que va a manejar eficazmente con tu adicción. And if practiced on a daily basis, y si se practica de manera diaria, will empower you to have a quality life. te va a empoderar a ti a tener una vida con mejor calidad. That's an overview. Eso es una visión general. Today, I'd like to speak more specifically about step 1. Hoy me gustaría hablar más específicamente sobre el paso 1. And I'm going to use some PowerPoints. Y voy a usar el sistema del PowerPoint. It will be a summary and overview Va a ser una sinopsis y una visión general. a very detailed approach to step 1 was given the first time I did this work with your group. Could you say that again? Sure. A very detailed description of step 1 was given to you when I did this work the first time for this group. Una descripción detallada del paso 1 la di antes cuando hablé sobre el paso 1 con este mismo grupo. It was recorded and placed on YouTube. Fue grabada y colocada en YouTube. So it's a wonderful resource for you. Es un buen recurso para ti, maravilloso. I also have resources on my website. Yo también tengo recursos en mi página del internet. I have a book that's in English that describes my experience with each of the steps. Yo tengo un libro en inglés que describe mi experiencia con cada uno de estos pasos. That's the cover of the book. Esta es la cubierta del libro. I would invite you to join me in a prayer that is
intended to invite the Spirit into our hearts. Te voy a invitar a hacer una oración que tiene la intención de invitar al Espíritu que entre en nuestros corazones. The man who took me through the steps when I was 4 years sober El hombre que me llevó por los pasos cuando yo tenía 4 años de sobriedad. he said to me, "You have a lot of information, Herb, but you have very little transformation." Él me dijo a mí, tú tienes mucha información, Herb, pero tienes poca transformación. You have a lot of knowledge academically, but it's never been applied to your heart or your feet. Tienes mucho conocimiento académico, pero nunca lo has aplicado a tu corazón, a tus pies. And apparently, I'm not able to have an open mind, even though I'm willing to have one. Y eso sugiere que yo no puedo tener una mente abierta, aún así yo esté dispuesta a tenerla. And so we ask the divine healer to open our mind and heart. Entonces les pedimos al sanador divino que abra nuestras mentes y nuestros corazones. I recently changed the prayer to include unmanageability. Recientemente cambié la oración para incluir la falta de gobernabilidad, Since that's the heart of the matter. porque ese es el corazón del asunto. I invite you to pray the prayer. You're on mute. You can pray it out loud or silently. Invito a que ores esta oración en silencio o en voz alta porque no te podemos oír, ya está cerrado el sonido. Please join me if you care to. Por favor, únete conmigo si lo quieres hacer. God, please set aside everything that I think I know about myself Dios, por favor, pon a un lado todo lo que creo saber de mí, my unmanageability, mi ingobernabilidad, the 12 steps, los 12 pasos and you. y de ti. For an open mind and a new experience, Para que pueda tener una mente abierta y una nueva experiencia with myself, conmigo, the 12 steps, los 12 pasos, unmanageability, sorry, ingobernabilidad, perdón, and especially you. y especialmente de ti. So this gives an overview of the steps as I just described it. Esto da una visión general de los pasos como yo lo he descrito. Spirituality is a relationship. Espiritualidad es una relación. It's a relationship with power. Es una relación con el poder. This is what we develop in steps 1 through 3. Eso es lo que desarrollamos del paso 1 al 3. But what are the impediments in us to power? Pero ¿cuáles son lo que nos impiden llegar al poder? So we remove those impediments, those obstacles in steps 4 through 7. Entonces quitamos esos impedimentos en el paso 4 al 7. We establish a relationship with our true self. Cuando establecemos una relación con nuestro ser genuino, verdadero. And then we deal with the obstacles in us to our relationships with others. Y entonces lidiamos con los obstáculos que tenemos personalmente en nuestra relación con otros. Steps 8 and 9, remove those. El paso 8 y 9 nos remueve. They are the process of forgiveness.
esos son el proceso del perdón. Forgiveness is defined in the dictionary as a decision to release them. El perdón está definido en el diccionario como la decisión de soltar. Look at my hand, a decision to release them. Mira mi mano, es una decisión de soltar los dedos. The Lord's Prayer said, to the extent that we release them, we are released. El libro nos dice, nuestra decisión de soltar nos da la voluntad de soltar. The prayer of St. Francis says, to the extent that we forgive them, we are forgiven. La oración de San Francisco de Asís nos dice que al extender nuestra decisión de perdonar a otros, somos perdonados. This is a process, not a task. Es un proceso, no es una actividad. This is an experience, not an event. Es una experiencia, no es un evento. It's 100% my personal experience with myself and others. Es 100% una experiencia de mí con otros, Who apply each of the steps and finish step 9. que aplica cada uno de los pasos y completa el paso 8 y 9. We find freedom from our addiction. Encontramos libertad de nuestra adicción. And we can sustain freedom from our unmanageability if we do the 10, 11, and 12. Y podemos mantenernos lejos de nuestra ingobernabilidad si llevamos el paso 10, 11 y 12. Bill calls this our way of life. Bill llama a eso nuestra manera de vivir. Steps 1 through 9 are for the deflation of the ego at depth. El paso 1 al 9 son para desinflar el ego dentro de nosotros. Ego meaning the false self. Cuando hablo del ego, significa el ser interior falso, The unhealthy self. la identidad no saludable que tenemos. The selfishness and self-centeredness that's referred to on page 62. El orgullo y el gobernabilidad que está en la página 62. That's the unmanageability, the spiritual malady. Eso es la falta de gobernabilidad y el malestar espiritual. Step 1. Paso 1. Admitted we were powerless over our addiction, Admitimos que éramos impotentes ante la comida, that our lives are unmanageable. que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. As human beings, we have two things that make us specifically human. Como seres humanos, hay dos cosas que nos hacen específicamente humanos. Our body does not make us human. Nuestro cuerpo no nos hace humanos. Our emotions don't make us human. Nuestras emociones no nos hacen humanos. A carrot has a body and a monkey has emotions. Una zanahoria tiene un cuerpo y un mono tiene emociones. So what makes us specifically human? Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser específicamente humanos? That we have a mind that knows, Que tenemos un fin que sabemos and we know that we know. y sabemos que sabemos. We're capable of self-reflection. Somos capaces de autorreflexión And we have free will. y tenemos libre libertad. We can make choices. Podemos tener elecciones.
In many areas, our will is not free. En muchas áreas nuestra voluntad no es libre. One of the major components of step one is that unmanageability. El mayor componente del paso 1 es nuestra falta de gobernabilidad. The implication is we're powerless over our willpower. La implicación es que no tenemos poder sobre nuestra fuerza de voluntad. And yet in steps 2 and 3, we are invited by the big book to use our willpower. Y aún en el paso 2 estamos invitados a hacer uso de nuestra fuerza de voluntad. We're powerless in respect to making a decision about ourselves. No, somos impotentes acerca de hacer una decisión con respecto a nosotros mismos. We are wired to be self-centered. Estamos reorganizados mentalmente para ser autocéntricos. But in steps 2 and 3, we are invited to make a decision about God and for God. Pero en el paso 2 y 3 estamos invitados a hacer una decisión para Dios y con respecto a Dios. In step 2, that there is God. En el paso 2 hay un Dios. And in step 3, that I can have a relationship with a caring power. Y en el paso 3 es que podemos tener una relación con un poder compasivo. I have no willpower over my addiction. No tengo fuerza de voluntad sobre mi adicción. The first half of the first step. La primera mitad del primer paso. I have no free will over managing my life. No tengo libertad propia sobre manejar mi propia vida. The second half of the first step. La segunda mitad del primer paso. Powerless. Impotente. No choice. Sin voz. No decision. Sin decisión. No effective willpower. No fuerza de voluntad eficaz. On my own power. Con mi propio poder. So I need a relationship with power other than myself. Entonces necesito una relación con un poder que no es el mío propio. The first half of the first step is my addiction. La primera mitad del primer paso es mi adicción. The big book suggests a problem of the body and a problem of the mind. El libro grande sugiere un problema del cuerpo y un problema de la mente. The second half of the first step is a problem of unmanageability. La segunda mitad del primer paso es la ingobernabilidad. A problem of my willpower. Un problema de mi fuerza de voluntad. On my own power, I will always choose myself. Solamente con mi propio poder, solo voy a escogerme yo mismo. Many types of addictions. Muchas clases de adicciones. I referred to that in my opening comments. Yo me refiero a eso en mis comentarios cuando abrimos la reunión. We may deal effectively in the beginning with our primary addiction. Podemos tener una manera de manejar de manera eficaz al principio de una adicción. But if we don't deal with our spiritual malady, we will find another addiction. Pero si no lidiamos con nuestro malestar espiritual, vamos a encontrar otra adicción. We have a wonderful history of several people contributing to our experience.
Tenemos una historia maravillosa de varias personas que han contribuido a nuestra experiencia. Dr. Silkworth was a psychiatrist. Dr. Silkworth fue un psiquiatra And he was the manager of the alcoholic ward in the hospital that Bill went to. y él era el manager de la sección del hospital de alcoholismo donde trabajaba Bill. He was not an alcoholic, Él no fue un alcohólico, but he was a trained professional who wanted to help. pero él era un profesional educado que quería ayudar. And he identified that perhaps we have something that looks like an allergy. Y él fue capaz de identificar que tal vez tenemos algo como una alergia. He's a medical doctor. Él era un doctor en medicina. He's used to and trained in dealing with problems of the body. Él estaba habituado a lidiar con problemas del cuerpo. So let's close one of the mics again, please. Vicky's mic, let's close that. Vamos a cerrar uno de los micrófonos, el de Vicky, por favor, cerremos. So it's like if you have an allergy to strawberries, if you eat it, you break out in red lumps. Es, por ejemplo, como que si tú tuvieras alergias a las fresas, si las comes, tu piel va a erupcionar en nacidos. It's a biochemical, biological problem. Es un problema bioquímico, biológico, I have no control. del cual no tengo control. I'm allergic to cats. Yo tengo alergia a los gatos. I don't have to know a cat's in the room or has been in the room. Yo no tengo que saber que un gato está en el salón o ha estado en el salón. If I walk into that room, my eyes will water, my throat will close, and I will be quite uncomfortable. Si yo entro en ese ambiente, en ese salón, mis ojos me lloran, me siento totalmente incómodo y quiero salir de ese salón. The parallel with regard to addiction El paralelo con respecto a las adicciones is that when I take a drink, the drink takes me. que cuando yo tomo una bebida, la bebida me toma a mí. I put alcohol into my biology Pongo alcohol en mi biología and it triggers a chemical reaction. y dispara una reacción química. There's ingredients in the alcohol that my cell structure demands more of. Hay ingredientes en ese alcohol que mi estructura interna exige más del alcohol. I'm assuming it's the same with food addiction. Yo asumo que es lo mismo con las adicciones a las comidas. Classically, sugar would be the culprit. Clásicamente, el azúcar sería la culpable. If I'm a food addict and I have a bowl of ice cream, the sugar in the ice cream triggers a compulsion to have more ice cream. Si yo como helado, el azúcar en ese helado dispara esa compulsión a consumir más y más. It's a biological reaction. Es una reacción biológica. It's not about thinking or feeling. No se trata de pensar o sentir. It's not about deciding or wanting. No se trata de decidir o querer. If I pour black ink into a clear water glass, Si yo vierto tinta negra en un vaso de agua cristalina, the
formerly clear water will become black. La que era un agua blanca se va a volver negra. It's a biological transformation. Es una transformación biológica. It's the same with process addiction. Es lo mismo con la adicción con respecto a los procesos que pasan en la adicción. Codependency, or the Al-Anon, or the adult children of alcoholics. Codependencia o Al-Anon o niños adultos de alcohólicos. There's a chemical reaction that is, Hay una reacción química. I don't know whether I got that. It's a chemical reaction that is triggered. Es una reacción química que fue disparada. No power, no control. Sin poder, sin control. No feeling, no decision. Sin sentimientos, sin decisiones. A biological and physiological reaction. Una reacción biológica y fisiológica. Once I start, I cannot stop. Una vez que yo empiezo, no puedo parar. That's what the big book means by powerless. Eso es lo que el libro grande quiere decir por la impotencia. That's what Dr. Silkworth means by allergy and phenomenon of craving. Eso es lo que el doctor Silkworth quería decir con la alergia y el fenómeno de la urgencia de tener más, de conseguir más. In the big book, craving does not mean a desire or feeling or wanting. En el libro grande, la urgencia de tener más no significa querer, tener o conseguir. It means a biological chemical reaction. Significa una reacción biológica y química. When I get up in the morning, I desire a cup of coffee. Cuando yo me despierto en la mañana, yo deseo una taza de café. We could say I crave a cup of coffee. Podríamos decir que yo tengo un deseo imperioso de esa taza de café. That's the way the normal use of craving is used. Esa es la manera regular en que la palabra del deseo imperioso es usada. In the big book, craving means a biological reaction. En el libro grande, el deseo imperioso significa una reacción biológica, A chemical reaction. una reacción química. When my cellular structure receives the chemical alcohol, it then demands more alcohol. Cuando mi estructura celular recibe una cantidad de alcohol, exige más alcohol. That's what we mean by powerless, no choice. Eso es lo que significa por impotencia y no elegir. Sorry, Herb, we are changing translators now. Oh, all right. Janet and I think Invitad is going to take over now. I'm not hearing you. Hi, Hello. Elena is going to take over. I'm not hearing you. Hello, Herb, can you hear me? I can hear you now, yes. Herb, can you hear me? This is Elida. Yes. There's a bit Hi. of an echo. There's a bit of an echo. There is an echo. You have more than one instrument on? No, I just have my Okay. computer. All right, we'll deal with it. It's clear. Thank you. Yeah. Okay, good. Yep, wonderful. So, all right, so I'm taking over. Nice to see you again. It's Thank a you very wonderful much. talk. Yes, I wear you guys out, right? All right, All right. sorry for the interruption. So it's a good place to make a transition. Es un buen lugar para hacer la transición. Because if the body problem was the only problem, then just stop it.
Porque si el problema del cuerpo fuera el único problema, entonces para. And our experience is that although we want to stop, we make decisions to stop, we don't. Y nuestra experiencia es que aunque nosotros queremos parar y tomamos la decisión de parar, no lo hacemos. So Bill says we have a mental problem. Entonces Bill dice que tenemos un problema mental. What he means by that is a problem of the mind. Lo que él quiere decir con eso es que es un problema de la mente. He uses the word insanity. Él usa la palabra insanidad o locura. But he doesn't mean crazy in the psychological sense. Pero él no quiere decir loco en la forma psicológica. He's using it precisely with the definition from the Latin word sanus. Él lo usa con la definición de la palabra latina que significa que la palabra latina sanos. Sanus means health. Y sanos significa salud. And when you put an IN in front of it, it means not healthy. Y cuando uno pone la preposición insano en frente de la palabra insane, significa no sano. It means the mind does not work like normal people. Significa que la mente no funciona igual que una mente normal. In Jim's story, the man who put a little whiskey in his milk, En la historia de Jim, el hombre que puso un poquito de whisky en su leche, on page 37, he said, whatever the precise definition of the word may be, we call this plain insanity. en la página 37, cuando dice cualquiera que sea la definición de insano, cualquiera que sea la definición nosotros de locura, nosotros llamamos esto locura, propia locura. And then he has two sentences. Y tiene dos oraciones. This is a lack of proportion. Es una falta de proporción. This is a lack of the ability to think straight. Esta es una falta de la habilidad de pensar correctamente. In Fred's story, later on, he calls it a strange mental blank spot. Más adelante en la historia de Fred, lo llama un punto ciego, un punto ciego extraño para pensar correctamente. What he means is what my experience is. Lo que él quiere decir es mi experiencia. I do not know that I do not know. Yo no sé que yo no sé. I cannot see that I do not see. Yo no veo que no puedo ver. It's like color blindness. Es como tener estar ciego de colores. 50% of men are colorblind. 50% de los hombres tienen ceguera de color. I cannot distinguish between green and brown. Él no puede distinguir entre lo que es un verde y un marrón. I have difficulty with white and pink. Tiene dificultad con el blanco y el rosa. You can point it out and you can explain it. Tú lo puedes mostrar y lo puedes explicar. Se lo puedes mostrar y se lo puedes explicar. But I cannot see it. Pero no lo puede ver. Did you say 50% or 15%? 50. Wow. So, el 50% de los hombres tienen problemas para ver los colores correctamente. I have a deficiency in my retina, in my eye, that will not process color.
Él tiene una deficiencia en la retina de sus ojos que no procesa los colores correctamente. It's a physiological deficiency. Es una deficiencia fisiológica. A biological handicap. Es un handicap biológico. Es una, ¿cómo se dice handicap? I forgot the word for handicap. Disability? Una disabilidad biológica. Yeah. I inherited from my parents. Él lo heredó de sus padres. 80% of addiction is genetic. 80% de las adicciones son genéricas. I'm bald. Genéticas. I'm bald. My father was bald. Yo soy calvo y mi papá también era calvo. It's not my fault. No es mi culpa. It's my genetics. Son mis genes. He was an alcoholic. His father and his father are alcoholic. Su papá, él era alcohólico, su papá era, y su papá eran alcohólicos. I'm an alcoholic. Y yo soy un alcohólico. It's not my fault. No es mi culpa. But it is my responsibility. Pero es mi responsabilidad. I say it that way to give people a sense of comfort. Yo lo digo de esa forma para darle a la gente una sensación de confortabilidad. It's not a moral or a willpower issue. No es un problema moral o un problema de fuerza de voluntad. It is not an intelligence or a knowledge issue. No es un problema de inteligencia o de conocimiento. That's what we mean by powerless. Eso es lo que queremos decir con falta de poder. It's a biological or psychological disability. Es una disabilidad biológica y psicológica. And we are not normal. Y no somos normales. 1 out of 10 1 de 10 have addiction. tiene una adicción. Maybe 5 out of 10 have process addiction. Quizás 1 de cada 5 tiene problemas de procesamiento. Process addiction doesn't have a substance like alcohol, drugs, and food. La adicción del process addiction, la adicción del procesamiento no tiene una sustancia como el alcohol o la comida. The Al-Anon has a process addiction. Los que están en Al-Anon tienen problemas de procesamiento. They are addicted to the addict. Ellos están adictos al adicto. They are addicted to the drama. Ellos están adictos al drama. They are addicted to control. Ellos están adictos al control. They are addicted to the delusion that they can manage other people. Ellos están adictos a la ilusión de que ellos pueden gobernar otras personas. There's no substance involved. It's about relationship. No hay sustancias envueltas, es solo sobre relaciones. Every bit as powerless as a substance addict. Igualito de falta de poder, como que si fuera una sustancia, como los adictos que están adictos a las sustancias. With the same dynamic of the problem of the body and the problem of the mind. Pero con la misma dinámica del problema del cuerpo y del problema de la mente. The second component is once I stop, I cannot stay stopped. El segundo componente es una vez que paro, no me puedo quedar parada, no me puedo quedar sin retomarlo.
On page 30 of the big book, En la página 30 del libro grande, it says, we learned that we had to fully concede to our innermost self that we were addicts. dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos adictos. This is the first step in recovery. Este es el primer paso hacia la recuperación. Notice it says fully concede to our innermost self. Miren que dice, tenemos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser. Much stronger language than step 1 on page 59. Mucha más, un lenguaje mucho más fuerte que lo que hay en la página 59. But the next sentence is actually quite demanding. Y la próxima oración es inclusive más demandante. The delusion that we are like other people or presently maybe has to be smashed. La ilusión de que somos como otras personas tiene que estar completamente apabullada. The delusion, the lie, the fantasy La ilusión, la mentira, la fantasía, that we are like other people. que somos como otras personas. We're not normal. We are abnormal. No somos normales, somos abnormales. But listen to this next phrase. Pero escuchen esta próxima oración. Or presently maybe. Our presently maybe. Yes. Nuestra presencia tal vez. Are you finding it in the big book? This is page 30. Page 30. The sentence is the delusion that we are like other people or presently maybe. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. What does that mean? ¿Qué significa esto? Or ever will be. O alguna vez va a ser. So think about a cucumber. Imagínense un pepino And you put it in a quart of brine. y lo ponen en una solución para hacer vinagre. Over time, it becomes a pickle. Y después de un tiempo se vuelve un curtido, un pepino curtido. And when you take it out of the jar, Y cuando lo sacas de la jarra, del and frasco, you put it in the sunshine, y lo pones en el sol, how long does it take for it to become a cucumber again? ¿cuánto tiempo se demorará para que se vuelva un pepino de nuevo? I hope you're smiling. Espero que estés sonriendo. Once a pickle, always a pickle. Una vez que se convirtió en un pico, siempre será un pico. Once we have confirmed that we're abnormal, we will never be normal. Una vez que hemos confirmado que somos anormales, nunca seremos normales. Now, fortunately, we have a program and a community that supports us so that we can manage our lives effectively if we do certain things. Afortunadamente tenemos un programa y una comunidad que si seguimos sus consejos, seguimos sus pasos, podemos tener una vida, podemos manejar el problema. Frank Bookman started the Oxford group. Frank Buchner comenzó el grupo de Oxford. He was a Lutheran minister. Era un pastor luterano. And he created 6 steps for transformation. Y él creó 6 pasos para la transformación. Bill Wilson was a member of the Oxford group. Bill Wilson fue un miembro del grupo de Oxford. He worked the 6 steps and had that mountaintop experience that I described earlier. Él trabajó esos 6 pasos y tuvo esa experiencia de
la cima de la montaña de las que le hablé anteriormente. He went to meet Bob Smith, the doctor in Akron, Él se fue a conocer al doctor Bob Smith en Akron, Ohio. Bob Smith is the co-founder of Alcoholics Anonymous. Bob Smith es el cofundador de Alcohólicos Anónimos. He was a medical doctor. Era un doctor de medicina. He was a very active Christian. Era un cristiano muy activo. He was a very active member of the Oxford group. Era un miembro activo del grupo de Oxford. For 2.5 years, he'd been going to the Oxford group meetings on a weekly basis. Por 2 años y medio había estado participando en los grupos del grupo de Oxford todas las semanas. After each weekly meeting, he went home and got drunk. Después de cada reunión, se iba a su casa y se emborrachaba. He was living in the solution, but he didn't know what the problem was. Él estaba viviendo en la solución, pero no sabía cuál era el problema. He thought it was a knowledge issue. Él pensaba que era un problema de saber, de conocer. He thought it was a moral issue. Él pensaba que era un problema moral. He thought it was a willpower issue. Él pensaba que era un problema de fuerza de voluntad. And Bill shows up and tells him, no, it's a body and a mind problem. Y Bill llegó y le mostró que era un problema del cuerpo y de la mente. It's not a body or a mind. It is a body and a mind problem that only a spiritual solution will fix. Es un problema del cuerpo y de la mente que solo una solución espiritual puede sanarla. And Bill got that information from the Oxford group. Y Bill tuvo esa información del grupo de Oxford. Because Carl Jung, a couple years earlier, had worked with an alcoholic and told him that he needed to have a spiritual experience. Y eso porque unos años anteriormente, Carl Jung había trabajado con un alcohólico y le había dicho que él tenía que tener una experiencia espiritual. That man's name was Roland Hazard. Ese hombre se llamaba Roland Hazard. And he went back from visiting Carl Jung to New York and joined the Oxford group. Y él regresó después de visitar a Carl Jung a Nueva York y se incorporó al grupo de Oxford. So somewhere in the 1930 to 1933, there were 3 people whose influence all came together at the same time. Entonces, entre 1930 y 1933, la influencia de 3 personas se juntaron en un solo punto. Carl Jung said, find a spiritual experience. Carl Jung dijo, busquen una experiencia espiritual. Frank Bookman provided a methodology of the 6 steps to have a spiritual experience. Frank Bookman proporcionó un procedimiento para poder tener esta expresión, este despertar espiritual. And Dr. Silkworth confirmed that it was a biological and a psychological, that it was a biological, psychological problem, and they didn't have any choice. They needed to have that spiritual experience. Y Dr. Silkworth probó o corroboró que era una enfermedad tanto del cuerpo como psicológica, mentalmente, y que pues no había otra solución que tener esa experiencia espiritual. Under the care of Dr. Silkworth in the hospital, En el cuidado del Dr. Silkworth en el hospital, Bill Wilson worked the 6 steps of the Oxford group.
Bill Wilson trabajó los 6 pasos del grupo de Oxford and had the spiritual experience that was necessary for his freedom. y tuvo la experiencia espiritual necesaria, la experiencia espiritual que fue necesaria para su liberación. You can read pages 13 and 14 in the big book to see on 13 him working the steps. Uno puede leer en el libro grande las páginas 13 y 14. En la página 13 dice cómo trabajó los pasos. And on page 14, having his mountaintop experience. Y en la página 14, teniendo su experiencia espiritual de la cima de la montaña. The first half of the first step is important. La primera parte del primer paso es importante. We're dealing with addiction and the possibility of freedom. Estamos lidiando con la adicción y la posibilidad de la liberación, de libertad. In the big book on page 84, it promises neutrality. En la página 84 del libro grande nos promete neutralidad. When you finish the 9th step, you enter into the world of spirit. Cuando terminamos el paso 9, entramos en el mundo del espíritu. But very quickly it warns that you're not cured. Pero enseguida nos aconseja o nos advierte que no estamos curados. That we have a spiritual malady. Que tenemos que tenemos una maldad espiritual. And what it looks like is the bedevilments from page 62. Y lo que son los las malas cosas, las bedevilments de la página 52. I made it personal and present tense. Lo puse en el presente. Bedevilments, to be controlled as if by devils. Bedevilment viene de estar controlado por el diablo, por To el be- demonio. To be a puppet on strings. Ser un muñeco un muñeco de cuerdas, que está controlado por cuerdas. And the puppet strings, Marioneta, ser una marioneta. and the puppet strings are attached to circumstances and people. Y esas cuerdas de la marioneta están colgadas o están puestas con cosas y personas, con People- situaciones y personas. People and circumstances control my thoughts and feelings and behavior. Las personas y las circunstancias controlan mis pensamientos, mis comportamientos y mis pensamientos. I am having trouble with personal relationships. Estoy teniendo problemas con relaciones personales. I can't control my emotional nature. No puedo controlar mi naturaleza emocional. I am a prey to misery and depression. Soy víctima de la miseria y la depresión. I can't make a living. No me puedo ganar la vida. In my meditation, the wee small voice said, that satisfies you. En mi meditación, can you say that again, Carol, please? In my meditation, the wee small voice said that you can't make a living that satisfies you. En mi meditación, esa voz me dice que yo no puedo no me puedo ganar una vida que me satisfaga, Because there's never enough. porque nunca es suficiente. I have a feeling of uselessness. Tengo una sensación de inutilidad. I am full of fear. Estoy lleno de miedos. I am unhappy. Soy infeliz. I can't seem to be of real help to other people. Parece que no puedo ser de gran ayuda para otras personas.
And the wee small voice in meditation said, nor do you really care about other people. Y esa vocecita en la meditación me dice, ni siquiera me importa con otras personas. The wee small voice continued and said, you don't care about other people. Esa voz me dice, no, no te preocupas por otras personas. You don't want to help other people. No quieres ayudar a otras personas. You want the reputation of helping people. Tú quieres la reputación de ayudar a otras personas. One more time, I saw my selfishness and self-centeredness. Una vez más vi mi egocentrismo y mi egoísmo. This is a description of unmanageability. Esta es una descripción de la ingobernabilidad. This is a description of the spiritual malady. Esta es una descripción del malestar espiritual. This has nothing to do with addiction. Esto no tiene nada que ver con adicción. This is the second half of the first step. Esta es la segunda parte de del primer paso. This is our human condition. Esta es nuestra condición humana. Only a percentage of people have addiction. Solo un porcentaje de la población tiene adicciones, But all human beings have the bedevilments. pero todos los humanos tienen estas características. Tormentos. Estos tormentos. Gracias. So this is the full picture of step one. Entonces, esta es la pintura, no, esta es la foto completa del primer paso. Esta es la figura completa del primer paso. We become brain dead to the word powerless. Nosotros nos hacemos, no nos llega ya la palabra falta de poder. Think about no choice. Imagínense o piensen en no tener control, no tener poder de No decision, no choice, no willpower. no decisiones, no fuerza de voluntad, no escogencia, no control. When I put it in my body, the allergy is triggered. Una vez que lo pongo en mi cuerpo, la alergia se dispara. When I'm abstinent but unfit, my mind is vulnerable to the obsession. Cuando estoy abstinente, pero no estoy en condiciones físicas, en condiciones normales, mi mente está accesible a la obsesión. If I'm not spiritually fit, the obsession will hijack me. Si no tengo una condición espiritual, si no estoy si no estoy en condiciones buenas espiritualmente, la obsesión se va a apoderar. La obsesión se va a apoderar de mi mente. The thought takes possession of me. El pensamiento toma posesión de mí, toma posesión mía. The thought takes possession of me without my permission. El pensamiento toma posesión de mi mente sin mi permiso. The thought takes possession of me without my permission and without my consciousness. El pensamiento toma posesión de mí sin mi permiso y sin mi conciencia. No choice, no decision. No tengo, no puedo elegir y no tengo decisión. I live in that strange mental blank spot. Yo vivo en ese punto ciego. Yo vivo en ese punto ciego mental. In my body, I have a blackout. En mi cuerpo tengo no tengo conocimiento.
In my mind, I have a whiteout. Okay, I need a little bit of help in here. Blackout and whiteout. Yes. A blackout is the body's being overwhelmed by the Okay. chemical. And a Okay. whiteout is the mind being overwhelmed by the thought. Ok, entonces él dice que el cuerpo está en blackout, que está completamente apoderado por la sustancia, y la mente está completamente whiteout, está blanca, completamente llena del pensamiento, de la obsesión. I want to tell everybody I've never used that before, but it was an insight I had at this very moment. Dice, yo nunca había usado eso anteriormente, pero fue una inspiración que me llegó en este momento. The mind is the more subtle part. La mente es la parte más sutil. We have a typical experience. Tenemos una experiencia típica. We think it will be different this time. Creemos que va a ser diferente esta vez. In fact, we're so delusional, we think it's actually going to be better this time. Es más, somos tan, tenemos, la disrupción es tan grande que inclusive creemos que va a ser mejor esta vez. And it never is better. Y nunca es mejor. It's always different. Todo siempre es diferente. And progressively, it always gets worse. Y progresivamente siempre va para peor. But we don't know it and we can't see it. Pero no lo vemos, pero no lo sabemos y no lo podemos ver. That's what we mean by no power. Y a eso es lo que nos referimos, a no tener poder. No choice, no decision. No tenemos, no podemos escoger, no podemos decidir. This is not about knowledge and this is not about willpower. Y no es acerca del conocimiento o de lo que sabemos y no es acerca de la fuerza de voluntad. On my own human power, I'm lost. Con mi propio poder humano, yo estoy perdida. I need to find a power other than myself and maintain that relationship. Yo necesito encontrar un poder más grande que yo y mantener esa relación. Bill calls that the proper use of the will. Y Bill describe eso como el uso propio de la fuerza de voluntad. I use the word alignment for step 3. Yo uso el término alinearse para el paso 3. I make a decision to be in alignment. Yo tomo una decisión de estar alineada. In alignment with reality as it is. Alineada a la realidad tal como es. That's why I work steps 4 through 9. Y es por eso que trabajo los pasos del 4 al 9. What is the truth about who I am? ¿Cuál es la verdad de quién soy? What is the truth about who you are? ¿Quién es la verdad de quién eres? What is the truth about reality as it is? ¿Cuál es la verdad de la realidad como es? Reality is reality 100% of the time. La realidad es la realidad 100% del tiempo. My perception of reality is warped because my lenses are warped. La percepción de mi realidad está disturbada porque mis lentes están malos. And I need a new pair of glasses. Y necesito un nuevo par de anteojos. I need to have new lenses so that they are clear to see reality as it is. Necesito un nuevo par de lentes para poder ver la realidad como es la realidad. And the turning that is indicated in step 3
Perdón. El término que está indicado en el paso 3. Your microphone is fading or something. I'm not sure. I'm hearing you. Okay, y el término que está, is it better now? Yes, a little bit. Okay, y el término que está descrito en el paso 3. I've entered the world in the spirit in step 10. Yo entro en el mundo del espíritu en el paso 10. The proper use of the mind is through meditation. El propio uso de la mente es por medio de la meditación. To receive a vision, my vision of God's will for me. Para recibir la visión de lo que quiere Dios para mí. And the proper use of my will is to make decisions to be in alignment with that vision. Y el propio uso de mi voluntad es estar alineado con esa visión. On page 14 in the big book, En la página 14 del libro grande, at the very top of the page, the full paragraph, al principio de la página, el primer párrafo completo, simple but not easy. sencillo pero no fácil. A price has to be paid. Tenía que pagarse un precio. It meant the destruction of self-centeredness. Significaba la destrucción del egocentrismo. I must turn in all things. En todas las cosas debería acudir To the Father of light who presides over us all. al Padre de la luz que preside sobre todos nosotros. On page 59 it says, En la página 59 dice, but there is one who has all power. pero hay uno que tiene todo el poder. That one is God. Ese es Dios. May you find God now. Espero que lo encuentres ahora. Half measures availed us nothing. Las medidas a medias, las medidas parciales no nos sirvieron para nada. We stood at the turning point. Estuvimos en el punto de cambio, estábamos en el punto de cambio. We asked God's protection and care with complete abandon. Le pedimos a Dios su protección y cuidado entregándonos totalmente. And step 3 says on page 59, Y en el paso 3 de la página 59 dice, you're fading again, by the way, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God. decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Notice it doesn't say that we turn to God. Miren que no dice que nos dirigimos a Dios, que nos damos a Dios. We turn to the care of God. Dice, nos damos al cuidado de Dios. When you get in your car, you know where you want to go. Cuando tú entras en tu carro, tú sabes dónde quieres ir. You have the address. Tienes la dirección. You don't know how to get there. No sabes cómo llegar allá. So you dictate the address into your GPS. Entonces tú entras tu dirección en la aplicación de GPS. It's your car. Es tu carro. You know how to drive. Tú sabes cómo manejar. You have the keys. Tienes las llaves. You have a license. Tienes la licencia. You have insurance. Tienes el seguro. You start the car. Comienzas el carro. You put it into drive. You take all the actions to move. Lo pones en drive. Y And tomas then todas las acciones para moverte.
And then you listen to the GPS that gives you direction. Y entonces escuchas al GPS que te da las direcciones. You are in the care of your GPS. Estás al cuidado de tu GPS. As long as you listen and follow direction. Mientras escuches y sigas las direcciones, And you will get to where you're going llegarás donde quieres ir. if you follow those directions. Si sigues las direcciones. That's a perfect metaphor for our journey. Esa es una metáfora perfecta para nuestro viaje. So that's an overview of step one. There'll be more I'm sorry. Ese es un vistazo del paso 1. Ese es un vistazo del paso 1, ¿no? I don't know what happens, but you go way out. Okay, ese es un vistazo del paso 1. Yeah, much better. Okay, sorry. I guess it's a faulty connection somewhere, so Yeah. I'll try not to move. Yeah. Technology. Yeah. Yeah. If you want a much deeper review of step one through each of the pages in the big book, go to the prior recording. Si quieren una explicación más profunda de cada página del libro grande, pueden irse se pueden ir a las grabaciones anteriores. It's step one is a progressive experience in my experience. El paso 1 es una experiencia progresiva en la experiencia de Herb. I did not get it all at one time. No lo descubrí todo de una sola vez. Several journeys through the steps over time gave me the full experience. Varias probadas o viajes a través de los pasos, por varios pasos, me dieron la experiencia completa. So at this point now, I would like to have you ask your questions or share your experience or comments. Y a este momento quiero que ustedes hagan sus preguntas o compartan sus experiencias o comentarios. Voy a prender el chat para ver si hay alguna pregunta o alguien tiene la mano levantada. And people can raise their hands through the mechanical device, I believe through reactions. Sí, ustedes pueden poner sus manos arriba con la aplicación aquí. Or they can unmute and just introduce themselves. Y abriendo el micrófono, se pueden presentar ustedes mismas. Or we can be silent. O podemos quedarnos callados. So I have a question here. Sure. I wrote it here because it's something that you said before I start translating. The problem is in governabilidad, right? So the thing is, okay, so I have multiple addictions, just like you have in there, the list. I probably could go check, no, check, that kind of things. But so I'm working the steps using your program. We are right now on step, did my step, I think I'm in step 10 going to 11 right now. And it's progress from what I was before, but I still spend a couple of hours watching Netflix,
doing washing instead of doing something that I could. Yeah. You know, I have a program, I have a project report that I have to do, and instead of doing that, I was doing Netflix. And I say, okay, well, I know I'm doing something correct, but I'm not there yet. And what it promised, you know, so yeah, I just wanted to mention and get your comment and your experience. Okay, so let me translate for everybody else. Yes. So, le estoy comentando a Herb que yo estoy trabajando los pasos con el programa de él. Y que, bueno, que todavía pues estoy en el paso, terminando el paso 10, comenzando el paso 11, pero que todavía tengo de las adicciones. Ayer, por ejemplo, me puse a ver Netflix por un par de horas en vez de hacer otra cosa. Y quería que él me diera su experiencia. All right. My experience is, first of all, we're human beings and we'll always be human. La experiencia dice que somos humanos y que siempre seremos humanos. In the 10th step, Bill says, when they crop up, not if. En el paso 10, Bill dice, cuando estos salen de nuevo, no si salen de nuevo. My experience is the use of steps 6 and 7 deal with my daily imperfections. La experiencia de él es que el paso 6 y 7 lo ayudan a lidiar con las imperfecciones. Step 7 is a prayer. El paso 7 es una oración. Because I'm powerless. Porque no tengo poder. But step 6 talks about willingness. Pero el paso 6 habla de la voluntad. And my experience with having willingness is to be accountable. Y mi experiencia con tener la voluntad es tener accountabilidad. In 1988, I had a very huge difficulty with a character defect. En 1988 yo tenía una dificultad grande con un defecto de carácter. When I prayed specifically for its removal, I discovered I wasn't willing at all. Cuando yo, that's exactly what's happened with Netflix. Bam, bam. Oh, no. Cuando yo le pedía a Dios para que me removiera eso, me di cuenta de que yo no estaba dispuesto a que me lo removieran. Y de comentario le digo, yo eso es exactamente lo que pasa con Netflix y yo. When I discovered that I wasn't willing, the next day I talked to my sponsor about that as an epiphany, awakening. Y cuando me di cuenta de que no estaba dispuesto, entonces el día siguiente hablé con mi padrino como que si fuera una revelación. He said, yes, you're powerless over your inclination, but you're responsible for your behavior. Dice, bueno, tú sí, tienes razón, no tienes poder contra la inclinación de querer hacerlo, pero eres responsable de tu comportamiento. So he said, this is how it will work. You pray because you're powerless. Pray specifically for its removal. Entonces, esto es lo que va a trabajar. Primero, ora específicamente para que se te remueva el deseo. And you call me every day and tell me how you're doing with your behavior. Y me llamas todos los días para ver cómo va ese comportamiento. In 48 hours, the behavior changed. En 48 horas el comportamiento cambió. I continued praying and talking to him on a daily basis for 2 years before the inclination changed.
Ah, y Ah, entonces, you're getting it. That's right. el comportamiento cambió, pero seguí orando y hablando con mi padrino por 2 años más hasta que la inclinación cambió. I'm powerless over the inclination. That's my character defect. Yo no tengo poder sobre la inclinación. Ese es mi defecto de carácter. I'm 100% responsible to change my behavior, and I have some management over that through accountability. Y yo tengo 100% la responsabilidad de cambiar mi comportamiento, y de eso yo tengo algo de manejo por medio de el rendir cuentas. I pray specifically for the removal of the inclination. Yo oro específicamente para que se remueve la inclinación I o el make deseo. I make an effort on a daily basis and keep myself accountable for the change in my behavior. Y yo hago por medio de rendir cuentas todos los días, cambio mi comportamiento porque tengo que rendir cuentas sobre mi comportamiento. I got free of the behavior in 48 hours. Me deshice del comportamiento después de 48 horas. I got free of the inclination in about 2 years. Y se me quitó la inclinación por lo menos en 2 años. See, this process is about freedom. Este proceso es para liberarse. Freedom from the addiction, Liberarse de la adicción, freedom from unmanageability. Libertad de la liberación de la ingobernabilidad. The book guarantees on page 84, 85, freedom from the addiction. El libro en la página 84 y 85 garantiza la liberación de la adicción. When we finish step 9, we enter the world of the spirit. Cuando terminamos el paso 9, entonces entramos a la vida espiritual. Freedom from the addiction. La liberación de la adicción. In the world of the spirit, as long as we do steps 10, 11, and 12 on a daily basis, we have freedom from unmanageability. Y en la vida espiritual, mientras estemos haciendo el paso 10, 11 y 12, vamos a estar liberados de la ingobernabilidad. Listen to how step 11 ends. Miren cómo termina el paso 11. Praying for the knowledge of God's will, Ora por el conocimiento de la voluntad de Dios and the power to do it. y el poder para hacerlo. I need a vision of God's will, Necesito una visión de la voluntad de Dios and I need the willpower to be effective. y necesito el poder de voluntad para poder hacerlo. And then I'm in alignment. Rather than being out of alignment, I'm in alignment with reality, with God's will. Y entonces estoy alineado, en vez de estar desalineado, estoy alineado con la realidad de Dios, de la voluntad de Dios. Amen. Amen. Thank you very much. Yeah, but you heard it. Oh man, I do. We do what we want to do. Hacemos lo que queremos hacer. Mhm. Yeah. If you want to go to bed at 10 o'clock and you think it's really a benefit, you will do that. If it's just a desire and you think you should do it from the outside, you'll stay up watching Netflix. I know.
I know. I hate you, Herb. Good, my job is done. Okay, lo que dice Herb es que hacemos lo que debemos lo que we do what we need to do, hacemos lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Pero pero, por ejemplo, porque tengo accountabilidad, ¿no? Porque tengo que rendir cuentas. Pero si nada más es un deseo, que debería hacerlo, que no sé cuánto, entonces mi mente me va a hacer quedarme hasta las 2 de la mañana viendo Netflix. We need to establish a clear value. Necesito establecer un valor claro. Yep. Yeah. There are some questions in the chat. Okay, so hay unas preguntas en el Una chat. pregunta en el chat. Entonces, Herb, ¿por qué me resulta difícil aplicar el programa? Acepto que tengo un problema, pero aplicar el programa me cuesta trabajo. So this is Herb, why it is so difficult to apply the program? I accept that I need the program, but applying the program is so hard. Why is that? Simple but not easy. I read that that paragraph. Simple but not easy. Yep. Es simple, pero no es fácil. Yo les acabo de leer ese párrafo. Es simple, pero no fácil. This is the path less traveled. Este es la ruta menos atravesada, menos viajada. As human beings, but especially as addicts, we like short-term gain. Como humanos, pero sobre todo como adictos, queremos las ganancias fáciles, rápidas. And we put up with long-term pain. Y dejamos que el dolor quede No, nosotros nos acostumbramos al dolor y seguimos con el dolor por tiempo. Sí. O sea, nos quedamos con el dolor, preferimos el dolor. Sí, preferimos el dolor. And the truth is, if you want a decent life, we put up with short-term pain for long-term gain. Y la verdad es que si queremos una buena vida, nos ponemos, aceptamos el dolor pequeño para poder tener una... en vez de tener una vida sana y próspera, larga, nosotros lo que hacemos es que aceptamos un dolor temporal y pequeño, constante. It's like surgery. The Oxford group calls this soul surgery. El Oxford Group le llamaba operación del alma. Nobody likes surgery. A nadie le gusta las operaciones. It's painful. Son dolorosas. Everybody likes the outcome if it's successful, the healing. A todos les gusta cuando las operaciones tienen éxito, a todos les gustan los resultados. It's about the value proposition. Es la proposición del valor. Okay, How free do you want to be? ¿Qué tan libre quieres ser? Okay, how happy do you want to be? ¿Qué tan feliz quieres ser? How useful do you want to be? ¿Qué tan useful? Útil o servicial. ¿Qué tan útil, servicial quieres ser? Now, Thank you. I know we have some time limits. I'm happy you can end the meeting officially, and I'm happy to stay as long as there are questions or dialogue for as long as there is. When you're done, I'm... Okay, thank you. Herb says that podemos parar oficialmente, pero él se queda para responder las preguntas si están dispuestas. Is there more in the chat, or how do you want to? Yes, there are more in the chat, but I think that we have to end the meeting now and then. Sure. Sí, Maru, si puedes terminarlo. Thank you, Herb.
Hola. Leo lo del terminar la reunión, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Maru. Ay, perdón. Maruca, se te oye bien cortado. Sí, se oye mal. A ver, dice, queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet a www.ayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresen y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados en una charla amistosa una vez finalizada la reunión. Gracias a todos por asistir y ahora podemos pedirle a nuestro compañero, bueno, a cerrar con la oración de la serenidad. Pues Y yo... antes las opiniones. perdón. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, la de miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso a respetar nuestras tradiciones. Lo que escuchas aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie en lo dicho por otros miembros. Pues podemos dar cierre, se da cierre a esta reunión y continuamos con la sección de preguntas y respuestas, quien quieran quedarse. Sí, claro. Ok. Here, they're asking you if you could lead us with the serenity prayer. The serenity prayer, sure. Yep. Please join me in this prayer, which is a request for wisdom. Por favor, me acompañan en esta oración que es donde pedimos la sabiduría. What is reality that I can influence? ¿Cuál es la realidad que yo puedo influenciar And what can't I influence? y que no puedo influenciar? I need wisdom. Necesito sabiduría. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Thank you, Herb. Welcome. Thank you. Thank you. So I think that you turn the recording off and then I'll continue with the questions. That'd be great. Yep. All right. So the next question was, is there is a workshop to write your autobiography of addictions? Que si hay un taller para escribir la autobiografía de las adicciones. I'm not sure what the question is. So they want to know if there is a workshop that is dedicated to write. Oh, I have many workshops. They're all in English, though. So somebody could pick up my resources and the YouTube translations and maybe conduct some workshops in Spanish. Okay. So él dice que él tiene muchos talleres y que pues aquí podríamos nosotros, pero están todos en inglés, y que aquí nosotros podríamos adaptarlos a algún workshop en español. Thank you. Yeah. So there's another one. I'm going to paraphrase a little bit to make it easier to understand. At the beginning of chapter 5, in how it works, it says that it's indispensable to have rigorous honesty toward these steps. Right. And then, how do you get to be so rigorous honesty if you haven't taken the steps yet? No, that's right. It's setting a goal. It's setting an ideal that is brought about by doing steps 4 through 9. So dice que es realmente está seteando como
un goal, como una meta de llegar a esa honestidad que se llega después de trabajar los pasos 9, de 4 a 9. My intent is to be honest. The process allows me to be more honest as I get more truth. Mi intento es ser honesto y yo comienzo a ser más honesto mientras veo más la verdad. It's a process, not an event. Es un proceso, no es un evento. Yeah. Okay. Entre más honesto soy, más honesto me vuelvo, más honesto seré. The more honest I am, the more honest I'll be, the more honest. That's exactly right. Like the dimmer switch. Exacto. Let me see if there's more new messages. ¿Podrías decir cuál es la diferencia entre aceptación y admisión? Wait. There's another one here. ¿Por qué si se ha podido con otras, la comida se deja al final? Es una de las más difíciles adicciones. Okay. Why, if I have done other ones, other addictions or work other addictions, food is the final one and is one of the more difficult? Why is that? It's the most difficult one. And Herb dice que es la más difícil. For all the reasons you know, I have to eat once or 6 times a day. And my chemistry is different than your chemistry. There are a lot of variations. It's very difficult. Es la más difícil. Parte es por las razones que uno ya conoce. Uno tiene que comer de 1 a 6 veces al día. Mi fisicoquímica es diferente, mi bioquímica es diferente de las otras bioquímicas. Pues se hace muy compleja y muy difícil. What we're looking for is to be placed in a position of neutrality with regard to food. Lo que estamos buscando es tener una posición de neutralidad en lo referente a la comida. And that's the promise and as well as the goal. Y esa es la promesa, así como la meta. But it's very demanding, step 10, 11, and 12, very demanding for us as human beings on a daily basis. Pero es bien demandante los pasos 10, 11 y 12, bien demandante en diariamente para poder mantener. Never perfect, but always wanting progress. Sí, nunca perfecto, pero siempre queriendo progresar. And that's where I believe prayer and accountability are the 2 magic components. Y por eso que yo creo que la oración y la accountabilidad o el rendir cuentas son los 2 componentes mágicos. Yeah. And patience. Y paciencia. Ok. Herb, ¿podrías decir cuál es la diferencia entre aceptación y admisión? So what's the difference between accepting and admitting? Admissions. Acceptation and admission. Yeah. Well, you could look up the words in a dictionary, but I would see admitting that it's foggy out. Admitting is different than accepting it, so I'm not going to go drive. Admitir es diferente. You say fogging, like fog, like the road is fog. Okay. Admitir es, por ejemplo, saber que las condiciones son, está nublado, hay tiniebla. Y aceptación es decir, por ejemplo, no voy a manejar. So one is like a reality and the other one is a decision type thing. Accepting the consequences. It's just a different level of accepting reality. Admitting
Admitting that I'm an alcoholic is one thing. Accepting it, meaning that I'm going to do the work Okay. to deal. Admitir, por ejemplo, que son diferentes compromisos. Admitir, por ejemplo, él dice, yo admito que soy un alcohólico, ese es, pues lo admito, pero aceptarlo significa que voy a hacer algo al respecto. Voy a hacer algo al respecto. O sea, son diferentes tipos de compromiso. And the real litmus test, we don't have to, the real litmus test is, how are my feet moving? Y el test, el test de litmus, del papel litmus, es realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que mis pies están haciendo? I really don't believe in God if I'm not praying and meditating. Realmente no creo en Dios si no estoy orando y meditando. Don't tell me what you think or feel or want. No me digas lo que crees, piensas o quieres. Tell me what you're doing. Dime lo que haces. What you're doing is what you believe. Lo que haces es lo que realmente crees. What you're doing is who you are. Lo que haces es quien realmente eres. Very confrontational. Muy con mucha confrontación, ok. Ok. Elida, Sí. hay una pregunta de antecitos de esa de aceptación. Había una pregunta que Ed hizo de la honradez. Ya, esa ya la hicimos. Esa ya Ya la hicimos. Okay. Y hay otros aquí. No sé si hay algún otro mensaje. Espérate, Ger, ¿cómo puedo ayudar a mi padre que es alcohólico y lo internamos en una clínica? Su síndrome de abstinencia casi lo mataba. Admite, pero no acepta. En un mes podemos visitarlo. Herb, how can I help my dad, which is an alcoholic? We put him in a clinic, and the detox almost killed him. He admits that he's an alcoholic, but he doesn't accept. And in a month we can go visit. Yeah. First, there's nothing you can do. Nice try. But for yourself, you can go to Al-Anon. Dice que primero que no hay nada que puedas hacer. Buen tratamiento, pero para ti tú puedes ir a Al-Anon. If he doesn't want to get sober, he won't. Si él no quiere estar sobrio, no lo hará. We do what we want to do. Hacemos lo que queremos hacer. Yeah. Yeah. Wow. That one hit me right here. I heard it. I heard it hit the floor. The bomb went off. Oh, yeah, we do what we want to do. Yep. It's great to have humor. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? No veo ninguna otra pregunta en el chat. Yo quiero una pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor, Maggie. Gracias, Elida. Qué linda traducción. La tuya es de Janet. Gracias por estar aquí. Yo estoy en mi trabajo y por eso no puedo hacer traducción. Me encanta traducir para él. Pero, Herb, I'm at work, so I'm unable to translate today, but I love your talk. And thank you so much for being here. I have a question. I'm doing meditation and praying and meditation, but it seems like I just get repetitive, and my mind sometimes wanders. Yes. A lot. Yes. How can I get better on this praying and meditation? And I'm following something that you have in one of your books that is like a set aside prayer, my own. Then I do this third step, then the seventh step. And then I also repeat the 11th
step, as you say there, and it's wonderful. It's amazing. Yeah. But sometimes I connect and sometimes I can't. Right. Yeah. The key for me was when the man said, we pray for our thoughts to be guided, then we think, trusting that our thoughts are an answer to the prayer. Bueno, yo le pregunté a Herb que cómo se mejora uno en la oración, en la meditación, que yo estaba siguiendo un plan que él propuso que dice que se hace la oración de poner a un lado, haciendo la propia, y también se repite el paso 11, como dice, así busco a través de la oración y la meditación mejorar, y también el tercero y el séptimo paso, las oraciones. Y él me responde que lo que buscamos es un cambio cuando pedimos ese cambio en las ideas y en la mente, eso es lo que buscamos diariamente en la oración y la meditación. Thank you, Herb. I've never heard God speak to me here. I have heard God speak to me here when I listen to my feelings and my thoughts. Que él dice que nunca se ha escuchado a la voz de Dios a través de los oídos, pero sí a través del corazón y de sus pensamientos. And if I have doubt about the message, I talk to my sponsor. Y si tengo dudas acerca de el mensaje, hablo con mi madrina o padrino. Because my ego can corrupt my thoughts. Porque mi ego puede corromper o dañar mis pensamientos. Mi egoísmo, mi egocentrismo puede hacer eso. Thank you. You're welcome.